los iceberg de conspiración. Para estas alturas, ya todos deben de saber de qué tratan, así que iremos al grano. Como vieron en el título, esta es una colaboración con mi amiga Poniku, la cual es la creadora del iceberg, y ella fue la encargada de hacer la primera parte, la cual estará en la descripción para que no se la pierdan. También estará participando mi pana Tesantigamer 463, que me ayudó con mi parte del iceberg. Sin más dilación, empecemos. Nivel 5. Este punto se refiere a las varias similitudes entre Porky Mitch y Donald Trump, como que ambos son capitalistas, clasistas, tienen el ego hasta las nubes, tienen edificaciones bajo su nombre, etcétera, etcétera. Antes de los acontecimientos de Moter 3, el castillo Ozoge era gobernado por dos reyes, los cuales parecían custodiar una de las 7 agujas de las Magipsis, ya que se encuentra una de las agujas en su patio. Como dato extra, se sabe gracias a Leder que el castillo ya estaba abandonado para cuando llegaron a las islas Ninguna Parte, lo que probablemente quiera indicar que los reyes junto con su reino ya llevan rato muertos, lo cual explicaría los muchos fantasmas que hay en el castillo. Moter Roots es un fangame que es lo que básicamente es Moter Encore, o sea, un remake del Moter 1 que estaba en desarrollo por 2020, pero que actualmente se encuentra cancelado. Los comerciales japoneses de Moter 3 se caracterizan por ser bastante extraños en su tipo, o sea, no muestran ninguna imagen del juego, solo testimonios de una chica que lo jugó, testimonios que reflejan lo tan triste y crudo que puede llegar a ser este juego. En mi opinión, aunque estos comerciales están bastante bien pensados, a mí me da algo de incomodidad ver a una japonesa hablar entre lloros sus experiencias en este juego. Aquí les dejo un fragmento del comercial subtitulado. あんなうるっとくると思わなかった。危ない危ない。あーどうしよう。ゲームボーイアドバンスマザー3。 Poliana es un libro de ilustraciones y cómics hecho en 2020 para celebrar el 30 aniversario de la saga de Moter en Japón. Varias de las ilustraciones fueron hechas por mangakas y artistas distintos, donde cada viñeta nos muestra momentos distintos de los sucesos de Earthbound bajo la interpretación de cada artista. Algo que destacar de este cómic es que hay un pequeño crossover entre Moter y los dos juegos de Toby Fox, o sea, Undertale y Deltarune. Earthbound Central era un sitio web que recopilaba toda información de la saga, fue creado en 2001 por Tomato, del mismo güey que lideró la tan famosa fan traducción de Moter 3 al inglés. En Earthbound Central se publican noticias, artículos, curiosidades, traducciones, reseñas de productos, rarezas y material de fans relacionado con Moter. Actualmente el sitio se encuentra lamentablemente caído, pero aún se puede visitar usando el tan conocidísimo Wayback Machine. Las Magipsis son personajes en Moter 3 que cumplen un papel importantísimo en la trama desde el capítulo 7, ya que dentro de la historia, las Magipsis son las guardianes de las 7 agujas que mantienen en cautiverio al dragón oscuro. Se tiene la creencia de que las Magipsis son una de las varias razones de por qué Nintendo se niega a sacar a Moter 3 de Japón, ya que estos personajes fácilmente se pueden identificar como estereotipo de una persona transgénero o transvesti, y viendo cómo los antiprogres se pusieron cuando vieron que en Paper Mario hay un personaje trans, es normal pensar que Nintendo se quiere ahorrar problemas con estos personajes, aunque bueno, esto es solo teoría mía. Solo escuchen y díganme si no son similares.
El 8 siempre ha tenido una relevancia muy curiosa en los juegos, las 8 melodías de la Reina Mari en Moter 1 y las 8 melodías de la Madre Tierra en Earthbound, siendo la única excepción Moter 3, al contar con solo 7 agujas. Aún así, eso no quita el hecho de que Moter 3 tenga exactamente 8 capítulos, lo que nos quiere decir que en efecto, el 8 es clave. Dungeon Man, al ser básicamente la combinación de una mazmorra y un hombre, esto lo convierte no solo en una quimera, sino en la primera quimera en la franquicia. El huevo de la luz o el huevo del colibrí es un artefacto en Moter 3, que es capaz de borrar y resguardar los recuerdos de quienes los usan. Se sabe gracias al Eder que los habitantes de Tazmily, cuando llegaron a las islas Ninguna Parte, usaron el huevo de la luz para olvidar sus vidas pasadas, y empezar desde cero en una nueva sociedad. Los Ustobots son unos enemigos en Moter 3, que son usados por los puercaretos para asustar y sacarle información a los Mr. Saturns. Se sabe que las historias que cuentan los Ustobots son tan aterradoras que son capaces de helarte los huesos. I Miss You es un álbum hecho por fans publicado en 2012 en Starman.net. En ese álbum hay varios temas que están inspirados en la saga de Moter. Como dato curioso, fue en este álbum donde Toby Fox dio a conocer el tema de Fallen aún antes de que apareciera en Undertale, y también de ese mismo álbum salió el tema Megalo Strike Back, tema el cual actualmente la gente lo relaciona con Chara. Se desconoce quién o qué es exactamente el ave de la luz, pero según esta teoría que encontré por Reddit, el ave de la luz no es nada más y nada menos que la nave blanca en la cual iban los aldeanos de Tazmily antes de empezar con sus nuevas vidas en la isla Ninguna Parte. Esto se debe a que, como los habitantes del viejo mundo decidieron resguardar sus recuerdos y iniciar una nueva vida pacífica y perfecta, pero en el caso de que se necesite recuperar los viejos recuerdos, el huevo estaría bajo cuidado por si eso pasara. Al final, el autor de la teoría interpreta que una posible eclosión del huevo sería una alegoría de que los recuerdos de todos volverían y recordarán quién realmente es esa ave de la luz. Nivel 6. Antes de que me miren raro, dos cosas: 1, esto lo confirmó Itoy en una entrevista, y 2, culpen a Poncho, no a mí. En fin, según una afirmación de Itoy en una entrevista, cada vez que un usuario de sí aprende una nueva habilidad, se siente como una paliza para él, comparándolo con la menstruación. Esto no quiere decir que el sí sea básicamente el periodo, pero creo que Itoy pudo haberlo comparado de mejor manera sinceramente. Es un total misterio las identidades de los actores que interpretaron a Ningen, Lloyd y Anna en el comercial de Moter 1 en Japón, ya que no hay ninguna información sobre ellos hasta ahora, porque gracias a un post en Reddit se descubrió la identidad de la actora de Anna, quien se llama Laurel Dolajón, quien participó en el comercial cuando era modelo japonesa y su padre trabajaba en la Marina de los Estados Unidos. Actualmente aún se desconoce la identidad de los actores de Ningen y Lloyd, pero se sabe gracias a la persona que publicó el post, que la madre de Laurel, que cabe aclarar que Laurel es la madre de la persona del post, puede saber quién son los otros dos actores, así que lo más probable es que tengamos más información en el futuro. Este punto se refiere a que originalmente, Kumatora iba a ser una Mahitsi, lo que significa que al sacar la aguja, se iba a morir al final, y gracias a Dios, esto se cambió. Se desconoce totalmente qué fue lo que pasó con Ningen y Ness al final de sus respectivos juegos, aunque eso no quita que podemos teorizar algunas cosas, como que a lo mejor estos dos al final sí se casaron con sus respectivas parejas y tuvieron una familia feliz, pero como digo, realmente no se sabe nada.
Este era un juego de GameCube de la saga de Moter que se estaba trabajando por allá en 2003, cuyo apartado gráfico iba a tener un toque que recuerde a animaciones stop motion, o por lo menos yo lo veo así. Al final se canceló y nunca supimos qué historia tendría o quiénes lo protagonizarían. Se desconoce totalmente el origen de las Magipsies dentro de Moter, pero por lo que se sabe, ellas llevan existiendo durante demasiado tiempo, diciendo que un siglo para ellas es como un pestañeo, indicando que ellas han vivido miles de millones de años. Moter 2 Deluxe es un hackathon lanzado en octubre de 2018 por parte de Polynim. Este hackathon modifica varias cosas del Moter 2 original, desde los sprites hasta la dificultad, que lo vuelve aún más difícil de lo que ya era. Es recomendable si quieres jugar Moter 2, pero con cosas nuevas y con otra dificultad. Se sabe, o se teoriza, que los nombres de Lucas y Klaus provienen de la novela Klaus y Lucas escrita por Agatha Christoph. En esta novela se cuenta la historia de dos hermanos que pasan penurias en los tiempos de guerra. Se cree que Ito sacó los nombres de ahí por la cantidad de paralelismos que hay entre ambas obras. Esta es una carta que Ito le escribió a Satoru Iwata cuando este lamentablemente falleció. Aquí se las dejo. Cuando le digo adiós a un amigo, sin importar las circunstancias, prefiero decir nos vemos pronto. Nos encontraremos otra vez. Después de todo, somos amigos. Así es, no hay nada de inusual en ello. Te veré después. Te fuiste a un viaje muy lejos, a pesar de estar planeado para muchos años después. Te vestiste con tus mejores galas y dijiste perdón por avisar con tan poco tiempo, aunque lo dijiste muy bajo. Siempre te ponías al final, después de ayudar a todos los demás. Eras tan generoso como amigo que este viaje podría ser tu primer acto real de egoísmo. Todavía no asimilo lo que pasó. Se siente como si aún podría recibir en cualquier momento un emotivo correo invitándome a almorzar, por supuesto, después de que asegurarás que este almuerzo no modificaría mi agenda y horario. Puedes invitarme cuando lo desees. Yo también te invitaré. Por ahora, esperemos a encontrarnos muy pronto. Puedes llamarme cuando quieras y yo también te llamaré. Todavía tengo mucho que hablar contigo, y si se me ocurren unas ideas particularmente buenas, te las haré saber. Nos vemos pronto. No, supongo que nos estamos viendo ahora. Aquí y ahora. ¡Corte comercial! A través de un lavado cerebral. En Moter 3 en el capítulo 8 en la torre de Newport City hay un laboratorio donde el cual se pueden ver a diferentes personas y animales en cápsulas llenas de un líquido verdoso extraño, el cual recuerda a esta parte de Moter 2, lo que nos quiere decir de no solo los puercaretos, sino que demás NPCs de Newport City no son más que personas normales cuyas mentes fueron lavadas para alimentar el ego y hacer sentir un dios a quien en el pasado fue la mano derecha de Ginigas. A ver, aquí se supone que debo poner las imágenes y narrar que muestran, pero como me da paja grabar 10 audios de locuendo para solo un punto del iceberg, los pondré de corrido y explicado con texto. De todas formas, si quieren una explicación más completa sobre el contenido descartado de Moter 3, les recomiendo estos dos videos de aquí. Se sabe que antes de que Moter 1 empezara su desarrollo, Itoi se acercó a Nintendo y les presentó su idea de un RPG ambientado en una época moderna, pero Shigeru Miyamoto, que parece que ese día no estaba de buen humor, le criticó duramente su idea, algo que le afectó tanto a Itoi que cuando estaba yendo de vuelta a su casa quebró en llanto. Por suerte, Miyamoto se arrepintió y poco después llamó a Itoi para finalmente darle luz verde al cual sería el juego que iniciaría una de las sagas más memorables de Nintendo.
Esta teoría sale del video reseña Airphones del canal de Angry Video Gamer, video el cual les dejaré en la descripción. La teoría del nerd nos cuenta de que Hyliga es más que un ser de carne y hueso, es una especie de espíritu o ser que reencarna constantemente en diferentes formas, como por ejemplo, la forma que tiene en Moter 1 es solo un cuerpo que habitaba, siendo que en Moter 2 este trato de reencarnar en Ness, explicando el por qué vemos su cara en la máquina del diablo antes de empezar su pelea. Moter Invasion from the Unknown es un libro del tipo Elige tu aventura, que trata de una reinterpretación de la historia del primer Moter. Como curiosidad, Ninten en esta historia se llama Doug. Y para acabar con este nivel, se tiene conocimiento de que originalmente Moter 3 iba a salir en la Super Famicom, y que de hecho, se trabajaron en conceptos y prototipos, pero conforme el juego se iba volviendo más y más ambicioso, las limitaciones técnicas del SNES impedían que todas esas ideas se llevaran a cabo, siendo que al final, el proyecto pasó a la Nintendo 64 y pues, creo que ya se saben el resto de la historia. Nivel 7. Shigesato Itoi, creador de la saga, fue arrestado hace tiempo. Itoi confiesa en una entrevista que había sido arrestado 5 veces, debido a que este había participado en múltiples protestas por problemas políticos y culturales que suceden en Japón en aquellos años, por lo que fue arrestado 5 veces por participar en estos movimientos. Allá por los años 2016 y 2017, el fandom de Moter se peleaba constantemente con el de Undertale, ya que al salir el juego, este se le comparaba demasiado con Earthbound, llamándolo como una simple copia del juego, ya que ambos tienen muchos aspectos en común. La fandom se la pasaba acosando y molestando a los de Undertale, haciendo un ciberbullying constante, provocando peleas y discusiones entre ambas comunidades. La razón del por qué Moter 3 nunca salió de Japón, fue debido a los temas tan oscuros y profundos que se tocaban en el título. Cosas como el duelo, la crueldad animal, o el cuidado del planeta, ya que si no cuidamos de este, podríamos irnos a la ruina. Nintendo, por miedo a que estos temas no causaran controversia, decidió no lanzar el juego fuera de Japón. Una lástima sin dudas. El entrenamiento Mu es un entrenamiento meditativo que Po realiza en Moter 2, el cual consiste en ignorar todo lo que te rodea y concentrarte en meditar. Al comenzar el entrenamiento, Po es molestado por ilusiones que tratan de sabotearlo. Si Po llegara a distraerse, este fallaría y tendría que repetir el entrenamiento. Sin embargo, lo perturbador de este entrenamiento es que al concentrarse lo suficiente, el practicante entra a una dimensión ilusoria, donde la cual aparece un extraño ente preguntará si puede destruir partes de tu cuerpo. Al responder sí, el ente poco a poco romperá partes como los brazos, las piernas, e incluso la mente. El entrenamiento concluye cuando el practicante termina de meditar sin distraerse con las ilusiones y a los perturbadores pedidos del ente misterioso. El hombre olvidado es un personaje que aparece en Moter 1, el cual se señala que tiene depresión, ya que este nos dice que todos lo olvidaron y que es una persona solitaria. A causa de eso, prefiere no interactuar con nadie, hasta que llega Ninten y se lo encuentra al final de la caverna de cristal. El hombre le preguntará a Ninten si él también es un hombre olvidado. Dependiendo de lo que respondamos, tendremos una interacción diferente. Si respondemos que no, este ignorará la respuesta y volverá a preguntar. En cambio, si respondemos que sí, el hombre se apartará de Ninten. Podemos seguir mintiendo, diciendo que somos alguien olvidado, pero el hombre se dará cuenta de la mentira, obligando al jugador a hablar con él para poder salir de Magicant. Algunos argumentan que los pigmas o puercaretos son un paralelismo al nazismo. Esto debido a que los pigmas visten uniformes que evocan obediencia y disciplina, similar a ejércitos totalitarios. Aparte, algunos jugadores han señalado que los puercaretos tienen un saludo que puede recordar a cierto saludo. En Moter 3, le demos cuenta que hace mucho tiempo atrás, el mundo estaba en ruinas, por lo que un grupo de personas había planeado escapar y salvarse del fin del mundo. Antes de eso, la nave blanca logró llevar a un reducido número de personas que quedaban y los llevó a lo que conoceríamos como Nowhere Islands, o Islas Ninguna Parte en español. La razón del por qué Nowhere Islands logró salvarse fue debido a que en realidad es el cuerpo de un enorme dragón milenario. Las personas que se habían salvado, harían una nueva vida olvidando el viejo mundo en el que anteriormente habían vivido, y así guardando sus recuerdos en el nuevo de la luz. El misterio radica en que se supone que es la nave blanca.
Algunos dicen que no es un transporte físico, sino que uno metafórico que habla sobre la reconstrucción de la sociedad y la pérdida de la memoria colectiva. ¿Qué le pasó al padre de Ninten? Es una pregunta que muchos se han planteado, y es que el destino de este personaje es un misterio, ya que en la escena postcréditos, por así decirlo, intenta comunicarse con su hijo Ninten para informarle que algo nuevo ha ocurrido. Sin embargo, nadie sabe qué ocurrió con él. Mi teoría es que probablemente al intentar comunicar a Ninten, este haya sido atacado por alguien o algo. No tiene mucho fundamento, pero bueno, dime qué piensas tú en los comentarios. George fue el causante de que los acontecimientos de Moter 1 ocurrieran, y por consecuencia, ocurrieran también los acontecimientos de Moter 2 y 3. Ya que, al intentar estudiar el Piesai, este decide volver a la Tierra por miedo a que le hicieran algo por saber demasiado. Gracias a esa acción, la raza de Gigas se molesta ya que no les gusta que una especie diferente supiera manejar el Piesai, por lo que deciden planear una invasión en el futuro. Gracias a que George aprendió a manipular el Piesai, sus descendientes pudieron heredar dichas capacidades, lo que era la mayor preocupación de la raza de Gigas. Hablando de la misma, está al hacer la invasión con Gigas, liderando todo es que ocurrirían los acontecimientos de Moter 1, con el bisnieto de George como protagonista, el cual termina derrotando a Gigas. Gracias a su derrota, este decide regresar por venganza años después, ocurriendo los eventos de Moter 2, con ocurriendo lo de Porky y otras más que pienso guardarlas para un próximo video. Todo lo dicho anteriormente y otras cosas más ocurrieron gracias a la decisión de George. Si este no se hubiera interesado en aprender el Piesai, probablemente tanto él como María hubieran sido enviados otra vez a la Tierra al ser completada la misión original de la raza de Gigas, la cual era la de estudiar a la raza humana. Probablemente les hubieran borrado la memoria y no habría pasado gran cosa después. Este punto tiene algo que ver con el anterior. La raza de Gigas siempre ha sido un misterio, ya que no se tiene casi nada de información sobre esta. Los únicos que se han visto es el propio Gigas y a los Starmen que este lidera. De ahí no se ha revelado mucha información acerca de esta raza tan extraña, y de cuáles eran sus objetivos antes de los acontecimientos de la saga. ¿Por dónde empiezo? Miren, a mi parecer, Porky es el personaje más nefasto y ruin de todo Nintendo, y hablar precisamente de sus acciones me hierve la sangre, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Este ser del inframundo se alió con Gigas con el propósito de desatar el caos en todo el universo, se unió con el culto Apia Priest secuestrando a Paula para sacrificarla, el desgraciado se roba una máquina del tiempo para escapar después de que Gigas fuera derrotado, intentó destruir el universo junto a Gigas sin éxito alguno, en Moter 3 lideró un régimen opresivo, transformando al mundo en una distopía total, imponiendo su voluntad ante todo lo demás, y este ordena que se lleven a cabo experimentos macabros y crueles, así creando a las quimeras, unas criaturas que son una amalgama de animales fusionados, con el fin de mejorar entre comillas a los animales. Sin duda, este desgraciado no merece el respeto de nadie. Uno de los mayores misterios de Moter 3 es sin lugar a dudas, el misterio del aprendizaje del Psylocke. El Piesai Love es una técnica que solo Lucas y demás Kidman pueden realizar, siendo tan poderosa que ni las propias Magipsis pueden dominar. La pregunta es, ¿cómo se supone que uno puede aprender esta técnica? En el juego, Lucas aprende esta habilidad gracias a que Ionia lo ayuda a despertar sus poderes Piesai en unas aguas termales, y así desarrollándose el resto del juego. Sin embargo, no se dice en ningún lado el cómo se aprende esta técnica. Gigas es un antagonista muy enigmático y aterrador, haciendo que su simbolismo haya sido objeto de muchas interpretaciones por parte de la gente. De ser un alienígena con emociones a ser directamente un ser cósmico sin raciocinio. En Moter 1, Gigas es un alienígena con un conflicto interno, el cual es que fue criado por humanos, o sea, por Maria y George, pero su misión es invadir la Tierra. En el juego, Gigas es derrotado gracias a que Ninten y su equipo le cantan una melodía la cual le da nostalgia al alienígena, recordando la canción que Maria solía cantarle, sugiriendo que en este juego, Gigas aún conservaba emociones y recuerdos. Sin embargo, en Moter 2 Gigas pierde completamente su capacidad para razonar, y este se deforma a tal grado que se convierte en una entidad siniestra con deseos de destrucción. Gracias a su apariencia abstracta, su comportamiento perturbador, y sus ataques incomprensibles, ha llevado a que muchos jugadores señalaran que este personaje representa el horror existencial. Como dato curioso que probablemente ya varios sepan, Itoi mencionó una vez que la inspiración de Gigas provino de un trauma que este tuvo siendo tan solo un niño.
En Moter 3 hubieron escenas eliminadas que son cuanto menos curiosas, así que vamos a ver unas cuantas. La primera es una escena alternativa del final, la cual muestra a Salsa y Samba en el epílogo, sugiriendo que estos tendrían una mayor participación en el desenlace. Se encontró algunos flashbacks de Lucas y Klaus que presumiblemente pudieron aparecer en medio del combate contra Demas Kidman. En uno de estos flashbacks, se muestra a los hermanos nadando juntos, lo que habría añadido más impacto en la narrativa. También se encontró un modo de atracción. Para el que no lo sepa, un modo atracción son como pequeños fragmentos de gameplay que aparecían si no se tocaba ningún botón en la pantalla de inicio. Y por último, se ha especulado que la muerte de Inawa se pudo haber presentado de manera distinta en la versión original que iba a ser lanzada para la Nintendo 64. Si quieren que le dedique un video entero hablando sobre el desarrollo de Moter 3, pueden decírmelo en los comentarios si les agrada la idea. La saga de Moter se caracteriza por criticar aspectos sociales, sobre todo el tercer juego, el cual ha criticado distintos temas, como el impacto del capitalismo y la industrialización, el control y la manipulación social, la identidad y el género representado por las magipsis, y muchos otros temas los cuales ya hemos hablado con anterioridad. En Kirby Superstar, tanto el original como el remake, en el subjuego del gran ataque de las cavernas, podemos encontrar a un Mr. Saturn como un tesoro en uno de los muchos cofres que aguarda el mapa. Bootsbound es una animación hecha por Lumpy Touch, la cual de manera resumida, cuenta una historia ocurrida antes de los acontecimientos de Moter 2, en donde Buzz Buzz viaja a la época incorrecta, y termina enfrentándose a Ness, el cual termina siendo el títere de Gaigas. Si quieren saber de manera un poco más detallada la historia, pueden ir a mi canal en donde resumo los acontecimientos de la animación a lujo de detalles. Nada más digo, no es como si fuera spam de mi canal, no, para nada. Nivel 8. Slot Brothers es un juego de mesa oficial lanzado en 1994. Este es protagonizado por los hermanos Slot, unos personajes que aparecieron en Dusty Dune Desert, una zona de Earthbound, que como pequeño dato, el juego de mesa salió el mismo año que el propio juego de Earthbound. Este juego de mesa se volvió extremadamente raro de conseguir, debido a que fue exclusivo de Japón, pero por suerte, en este mismo año, el youtuber Monkines, en colaboración con Malpasura y Chuga Conroy, hicieron una nueva versión del juego de mesa, para evitar que se terminara perdiendo. Bien, esta es una teoría hecha por el propio autor del iceberg, mi compa Poniku, siendo esa la razón del por qué está tan abajo. Según la teoría, la saga transcurre a partir de distintas líneas temporales. En Moter 2, Buzz Buzz afirma que viene de un futuro en donde Gaigas gobierna todo, dejándonos con una idea de que existen varias líneas de tiempo. En el mismo juego, Talarama nos menciona que el universo es como un grano de arena en unas intensas olas conocidas como la verdad. En el manga del juego, Jeff nos explica que estos granos de arena en realidad son estados vibracionales de un eje superior, y en Moter 3, Leder nos dice que Porky había sido expulsado de los distintos espacios-tiempos, terminando en Nowhere Islands. Esas serían como las bases de los argumentos, pero lo dejaré por aquí para no alargar demasiado este punto. Aún así, muy buena teoría Pony. Lucas y Porky tienen un gran contraste, ya que por un lado, Lucas es un muchacho tímido y sensible, pero muy determinado y bondadoso, su cosa favorita, canónicamente, siendo el amor. Por otro lado tenemos a Porky, un ser muy egoísta con deseos de poder, haciendo lo que sea con tal de obtenerlo. En resumidas cuentas, Lucas representa el bien y la bondad, mientras que Porky representa el mal y el egoísmo. Este punto se refiere a que en Moter 1, en Lifehouse, hay una mujer que nos ofrece una cerveza. Si aceptamos, la policía nos terminará arrestando. Por otro lado, si nos negamos, a la mujer la terminarán arrestando, o eso creo, no recuerdo muy bien. Klaus y Gaigas tienen un paralelismo muy curioso. Para empezar, ambos tuvieron una madre muy amorosa, pero por varias circunstancias, ambas terminaron muriendo lamentablemente, lo que causaría que ambos buscaran venganza, pero terminarían siendo derrotados. Al final, ambos terminaron cambiando y morirían de una manera diferente.
Gaigas termina pereciendo como un ser carente de raciocinio que lo único que hacía era sembrar el caos, muriendo como un monstruo. Por otro lado, Klaus murió con un acto de redención, decide quitarse la vida para que su hermano gemelo no cargue con la culpa de haber asesinado a su hermano, y con sus últimas palabras termina despidiéndose con su hermano, diciendo que podrá reunirse con su madre allá arriba. Una teoría dice que Noure Islands es el Magicant del Dark Dragon. Para entender esta teoría, debemos saber qué es un Magicant. De manera resumida, un Magicant es una manifestación de la mente de alguna persona, la cual termina por convertirse en realidad. Ahora, pasando a la teoría, esta dice que al sacar las 8 agujas, que podrían ser un equivalente de las 8 melodías, provoca que el Dark Dragon despierte y al hacerlo, toda la isla termina desapareciendo. Hablando de las agujas, las guardianas de las mismas son las Magipsies, que al sacar una aguja, la Magipsie desaparece, mencionando que su objetivo ha sido cumplido. Aparte, las casas de las Magipsies son prácticamente idénticas a las casas que aparecen en los Magicants de los juegos anteriores. ¿Qué opinas de esta teoría? Lucar fue por un tiempo el Lost Media más buscado por la comunidad. Era un video en donde se mostraba a Lucas con apariencia de un automóvil. Por mucho tiempo estuvo perdido, hasta que Monkines logró encontrarlo y lo resubió a su canal secundario. Re raro el video, por cierto. La edad exacta de Porky Moter 3 es un completo misterio, ya que, en Moter 2 tenía 13 años, pero luego de los acontecimientos del juego, Porky empezó a viajar a través del espacio-tiempo hasta terminar en Noure Islands en Moter 3. Lo que no se sabe, es cuánto tiempo habrá transcurrido mientras Porky viajaba entre dichos espacios y tiempos. Aunque por su apariencia se podría decir que está viejo, la realidad es que es un efecto secundario por viajar en el distorsionador de fase. Verán, en Moter 2, el Dr. Andonuts crea el ya mencionado distorsionador de fase, un artefacto con la capacidad de viajar en el tiempo, pero dicho aparato podría ser peligroso para el cuerpo humano, así que Ness y sus amigos se vieron obligados a transferir sus almas a robots para poder viajar en el tiempo sin sufrir efectos. Ahora, como Porky utilizó la máquina sin haber transferido su alma a un robot, tanto su físico como su estado mental se vieron afectados seriamente. Podríamos decir que al viajar así por distintos espacios-tiempos, afectó de manera anormal su envejecimiento. Aunque esto no responde a la incógnita de la edad exacta de Porky, podríamos hacer unas estimaciones, siendo que su edad podría rondar entre los 1000 años. La verdad del universo, o simplemente la verdad, es el equivalente a Dios dentro de la saga. Ya que, por lo que pude encontrar, la verdad es como una entidad cósmica, que su rol principal es el de organizar el destino, guiando a los elegidos como Ness para cumplir con dichos destinos. En Moter 2, Ness en su propio Magicant llega a un lugar conocido como el Mar de Edén, en donde logra tocar a la verdad que, al hacerlo, termina absorbiendo su energía, liberando su verdadero potencial a su vez. Además, se nos describe a la verdad como un grano y una ola, siendo una referencia a un fenómeno en la física cuántica conocido como dualidad partícula de onda. Para los que no sepan de física cuántica, o no se vieron de Big Bang Theory, la dualidad partícula de onda es un concepto de la ya mencionada física cuántica, en donde se nos explica que las entidades fundamentales como los fotones y electrones no son solo ondas, sino que partículas también, teniendo el mismo comportamiento de ambas. Esto se podría aplicar a la verdad del universo, ya que la verdad es todo lo existente en el universo de Moter, siendo una pieza fundamental para la cosmología de la saga. El hombre misterioso de Reindeer es un NPC que tiene unos diálogos muy parecidos al del hombre olvidado, del que hablamos en el nivel anterior, lo que nos dejaría con la posibilidad de que hayan más personas así en el mundo. Por lo que sabemos, Sporebound era una animación hecha por un usuario de Twitter, el cual su cuenta terminó archivada y la animación fue borrada. Lo único que pudimos encontrar fueron estas dos imágenes que pueden ver en pantalla. Por suerte, en un momento cuando estaba investigando, me encontré dos cosas. La primera, era un video de TikTok en donde nos daban una introducción a una U de la saga, que al parecer se quedó en eso, ya que no encontré ningún otro episodio, y les muestro esto en capturas, porque se bugueó mi TikTok y no me dejó descargar el video. La segunda cosa que encontré, era un juego RPG con el mismo nombre, Sporebound, que la verdad no creo que tenga relación con la saga de Moter, pero me pareció curioso y quería mencionarlo. Una teoría dice que Lucas murió en el capítulo 6. Verán, luego de caer de la nave de los Pigmask, Lucas y Bonnie terminan en un campo de girasoles.
Al caminar un poco, ambos se encuentran con el espíritu de Inawa, lo cual intentan seguir. Al final del camino, se encuentran con Inawa flotando sobre las nubes, a lo que Lucas y Bonnie saltan hacia ella, pero no logran alcanzarla, cayendo por el risco y aterrizando en un montón de heno. Ahora es cuando empieza la teoría, que tiene dos interpretaciones diferentes. La primera, y es la que personalmente me gusta más, dice que Lucas muere de manera simbólica, siendo que el salto representaría el fin de su infancia, al intentar alcanzar a su madre fallecida, fallando en el intento, experimentaría una transformación emocional. El aterrizaje en el heno simboliza su renacer como una persona madura, como un héroe que debe enfrentarse a su destino. Ahora, la otra interpretación, sugiere que Lucas sí murió realmente, y todo lo siguiente podría tratarse de un limbo, o de una representación metafísica de su alma, la cual cargaría con el dolor y la pérdida. Durante el clímax de Motel 3, Lucas y los demás se enfrentan a Porky, y este, al verse acorralado, termina encerrándose en la cápsula absolutamente segura, un artefacto que es totalmente indestructible, que su función es proteger al que esté adentro. Sin embargo, una vez que alguien entra, no podrá salir y por ende, terminará atrapado adentro, para siempre. Al Porky encerrarse en ella, terminaría por sellar su destino, quedando atrapado para toda la eternidad, solo, sin contacto humano, y sin ninguna manera de salir. En Motel 1, existe un diálogo muy raro que se desbloquea al tener a Anna en el equipo. En el pueblo de Snowman, justo en la casa de Anna, hay una niña que al interactuar con ella, solo nos dice "Feed me", dame de comer en español, luego de eso, no se podrá interactuar más con el NPC. No hay ningún contexto o explicación para dicho diálogo, quedando como un completo misterio. El hecho de que sea un misterio, se debe a que la frase tiene un tono inusual por su brevedad y su falta de contexto, porque no tiene ninguna función jugable, o sea que no desbloquea algo, no es parte de una misión secundaria ni mucho menos afecta la historia del juego, y porque el diálogo solo aparece cuando Anna está en el equipo, así que quedará como un misterio. En el mismo juego de Motel 1, se puede encontrar un esqueleto humano tirado en las vías del tren. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que hace un esqueleto tirado allí, mucha gente ha teorizado del porqué o el significado que pueda tener. La teoría más aceptada es la de un pobre viajero murió cuando el tren dejó de funcionar, pero no se ha confirmado nada al respecto. Y siguiendo con Motel 1, hay un enemigo que es un tanto extraño. Se trata del fugitivo, que como pueden ver, tiene una soga. Ya con el nombre de la entrada y la soga, se pueden dar una idea de lo que puede ser. Motel Belief es un manga muy poco conocido del primer juego, que no salió de Japón, en donde se adaptan los acontecimientos de Motel 1, justo en la parte en donde Teddy se une al equipo. Curiosamente, dicho manga apareció en una revista, pero más allá de eso, no hay mucho de lo que destacar. Hay una teoría que al inicio puede sonar descabellada, pero si te lo pones a pensar, tiene mucho sentido. En dicha teoría, se nos dice que Buzz Buzz es en realidad Ninten, el protagonista del primer juego. Para empezar, Buzz al llegar nunca nos dice en sí su nombre, solo se presenta como un viajero temporal. Luego, el Starman Jr. aparece, bloqueando el paso, y habla solo con Buzz Buzz, diciéndole lo siguiente. Ha pasado mucho tiempo, Buzz Buzz. Has logrado frustrar los planes del maestro Gaibas. Pero, Buzz Buzz, ahora debes rendirte. Ya no eres un héroe, solo un insecto inútil. Te aplastaré con fuerza. Esto nos daría a entender que ambos se conocen personalmente, y que Buzz Buzz ya había vencido a Gaigas antes, posiblemente refiriéndose a la vez de que Ninten logró vencer a Hiege cantándole las 8 melodías al final de Motel 1. Ahora, el Starman Jr. solo tuvo 2 apariciones en toda la saga, siendo la primera siendo en Motel 1, enfrentándose a Ninten, y esta segunda para bloquear el paso y detener a Buzz Buzz, así afirmando que ya habían interactuado antes. Aparte, Ninten y Buzz Buzz son los únicos 2 personajes de la saga en no poseer habilidades sí ofensivas. Ahora, probablemente te preguntas cosas como si Buzz Buzz es en realidad Ninten, ¿por qué tiene esa apariencia? ¿O por qué el Starman Jr. le dice Buzz Buzz en vez de llamarlo por su nombre? Pues esas dudas se pueden responder muy fácilmente. En la primera podríamos argumentar de que Ninten transfirió su alma a un cuerpo robótico con forma de bicho para poder viajar al pasado, así como hicieron Ness y sus amigos en el clímax de Motel 2. Y en cuanto a lo del por qué el Starman llama a Ninten Buzz Buzz, es por el contexto de la situación.
Si recuerdan el diálogo que mostré hace poco, se darán cuenta de que el Starman estaba insultando a Buzz, afirmando de que ya no era un héroe y que ahora solo era un insecto, llamándolo así por el ruido que emiten gran parte de insectos. Y bien, ¿qué tal te parece esta teoría? Watano Lemont. Es una artista japonesa que hacía dibujos y animaciones, principalmente de la saga de Moter, haciendo que se hiciera popular dentro de la comunidad. Sin embargo, se dio a conocer que aquella artista que hacía bellas animaciones y dibujos, era amante del Shotacon. Quizás se pueden estar preguntando qué es un Shotacon, a lo que les adelanto que no es nada bonito. El Shotacon es un género del anime y manga en el que se ven situaciones como relaciones amorosas entre personajes masculinos, más sin embargo, con el tiempo empezó a caer en desuso, y ahora este género se terminó transformando en uno que muestra situaciones de pedofilia, siendo un género muy controversial actualmente por obvios motivos. Tal vez puedan pensar que simplemente le gusta la versión original del género, por decirlo de una manera, ya que como tal, no tenía nada de malo, pero por desgracia, resultó ser lo contrario. Watano publicó múltiples dibujos de Lucas a través de su Twitter, y digamos que dichos dibujos no eran muy inocentes que digamos, poniendo a Lucas en situaciones raras, y otros dibujos que directamente lo ponía en poses muy sugerentes. Esto, junto a varios comentarios en donde afirmaba que le gustaba el Shotacon, hizo encender las alarmas dentro de la comunidad, que no tardaron en funarla, entre comillas, ya que no se hizo una funa de manera formal, por lo que no pasó nada más allá de varias opiniones sobre el tema. Está de más decir que la reputación de Watano se vino abajo, siendo muy difícil apoyarla actualmente, una lástima pues sinceramente sus dibujos y animaciones eran muy bonitos, pero por dichos comentarios y dibujos cuestionables, nos hace preguntar en qué puede tener en la cabeza una persona que gusta de contenido así de repugnante. Actualmente, Watano sigue publicando más de su arte, ignorando todo sobre su pequeña controversia, como si nada hubiera sucedido, pero ella sabe en el fondo, que su imagen quedó manchada, para siempre.